Muy buenas tardes, amigos, muy buenas tardes. Empezamos un día más. Antonio te responde. Ya sabéis, este espacio que emitimos cada día de lunes a jueves, de 8:30 a 9:30. Salvo con la excepción de que el próximo jueves este programa no lo vamos a hacer, pero ese era el único día que no vamos a realizarlo. En compensación, para quien lo desee, después puede entrar a las 10:30 en este mismo enlace para los programas que hago para la Radio del Sur, una emisora mexicana, bueno, que he tenido la amabilidad de compartir conmigo. Buenas noches, doña Beatriz Gómez, ¿cómo estás? Buenas noches, Antonio. Muchas gracias. Pero quítame el dueña, que no hace falta. Bueno, Beatriz. pues, vale, es una manera de presentarte, tampoco es una manera, si quieres, un poco para romper un poco el Me hielo. suena raro, me suena raro. Te suena raro. Bueno, no te preocupes que lo de Doña nunca lo suelo decir, pero bueno, hoy que lo he dicho no he acertado. Bueno, Beatriz, en primer lugar, yo siempre tengo dos palabras. Una de agradecimiento para Maravillas de Magdala, que fue la persona que nos permitió conocernos a través de un vídeo maravilloso que pude ver junto con Emilio Carrillo y contigo y con Magdalena. Así que muchas gracias. Y en segundo lugar, siempre me encanta que la persona haga una breve descripción suya. Es decir, no tanto el tema académico, que es menos importante, pero sí quiero saber, me encanta que me digas quién es Beatriz Gómez en esencia. ¿Qué aporta ella al mundo? ¿Por qué y para qué está aquí? Bueno, ese tipo de preguntas que, bueno, que muchas veces pues nos hacemos o no nos hacemos, ¿no? Pero bueno, es importante que me las digas. Bueno, yo lo primero también agradecerte a ti este espacio y, por supuesto, a Maravillas, excelente cabalista y Ujú. bueno, agradecer efectivamente que nos haya puesto en contacto. Y vaya pregunta, empezamos fuerte, Antonio, porque pues la verdad es que esa es la gran pregunta, ¿no? Yo creo que no solo me lo hago yo, sino nos lo hacemos todos cuando empezamos en este camino a recorrerlo hacia adentro. Realmente, ¿quién somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y qué podemos aportar? Que es quizá lo más interesante. Yo soy en esencia mm, una persona que ha vivido muy de cerca la muerte, desde muy joven, muertes inesperadas. No me gusta la palabra antinatural porque creo que ninguna muerte es antinatural, pero sí puede ser inesperada en nuestra vida. De muy joven se murió una de mis mejores amigas, mi padre cuando era muy joven, bueno, siempre he estado muy rodeada, pero quizá lo que ha marcado sustancialmente mi vida es haber perdido a mi hijo con 14 años de una manera muy repentina. Mi hijo no estaba enfermo, era un niño sano, feliz, alegre. Y bueno, un aneurisma cerebral, que es lo que también muchas veces se llama muerte súbita, nos lo arrebató un domingo de repente. Se despertó de la cama y se desmayó. En ese momento, perdonadme que tengo un poco de catarro estos días, en ese momento yo empiezo un viaje acompañada siempre por la experiencia de grandes personas que sabían más que yo sobre esto, como es Emilio Carrillo, como es Juan José López, como maestros que yo considero de esto, porque sabía que si hacía la pregunta de por qué, era muy complicado contestar esa pregunta. Al final nos lleva a nosotros mismos. Cuando te haces la pregunta para qué es cuando empiezas a entrar en un camino que se hace mucho más interesante, porque ya te obliga a hacerte muchas más preguntas, a que se abran muchas puertas, puertas que vamos, y las que me quedan. He abierto algunas, pero me quedan muchas. Y en ese momento, o un poquito más adelante, empiezo también a acompañar a otras personas que viven situaciones muy similares a la mía, hasta que creamos un pequeño grupo que nos apoyamos y entramos más en el conocimiento del duelo. Pero bueno, yo siempre digo que más que el duelo, creo que mi tema siempre ha sido la muerte, porque al final las preguntas me llevaban a apuntar en esa dirección. Algo que nos daba tanto miedo, que nos daba tantísimo dolor y que nos lleva a preguntas muy existenciales, ¿no?
como son efectivamente qué hacemos aquí, por qué unos se van antes y otros después. Bueno, ¿qué te voy a contar? Y te obliga a mirar mucho para adentro. Yo ya estaba en este mundo de la espiritualidad, ya Ujú, había hecho cursos de registros acásicos, me llamaban muchas cosas la atención, pero, y de hecho yo pienso siempre que la vida me puso en este camino para, como una ayuda, ¿no? Ante lo que se me venía. Porque yo suelo decir que para mí, cuando entras en algo así, es como si te dejaran en un laberinto de repente, todo es oscuridad, todo es frío y no sabes por dónde tirar. Te sientes tan sumamente perdido, pero se sale, del laberinto se sale y sí, y hay muchas personas, no solo yo, que acompañan a otras para salir y para tener una vida plena. ujú. Oye, bueno, te iba a preguntar, al decirme que ya estabas metida en el mundo este, un poco del crecimiento espiritual, ya pues, se me ha roto un poco el esquema, ¿no? Porque te iba a preguntar que qué diferencias tú notabas antes y después, ¿no? Pero evidentemente ya no tiene sentido porque ya estabas metida en este lío, ¿no? Pero sí, Pero porque había, mira, sí, hubo una diferencia importante. sí, Y es que quizá antes estaba más metida de papel, me refiero. Yo meditaba, hacía algunos cursos y demás. Pero ya empecé a vivir muchísimo más en coherencia con lo que estaba aprendiendo y aplicarlo a todos los ámbitos de mi vida. Eso sí que cambió mucho para mí. ajá. El saber que sí que tenía que haber coherencia entre lo que yo aprendía y mi nueva concepción de la vida, del mundo y del universo y cómo vivía mi día a día. En eso me cambió mucho esta experiencia. De alguna manera, ¿tú crees que estar metido en estos líos un poco, aunque fuera eh, un poco más mentalmente que de corazón, bueno, igual con cierta predominancia al corazón, perdón, a la mente respecto al corazón, eh, ¿te sirvió un poco para sobrellevar o llevar un poco mejor esta situación personal que viviste? Totalmente, totalmente. Es que si yo no hubiera tenido estas herramientas, si yo no hubiera tenido personas que conocían este mundo y que me ayudaron y me guiaron, yo ahora mismo no sé cómo viviría, no me lo quiero ni imaginar, porque yo muy joven perdí a mi padre y entré en un pozo muy oscuro, muy profundo, muy duro y muy complicado. Y lo primero que sentí fue terror de volver a caer ahí. Y me parecía todavía una caída más grande, al ser una pieza tan importante en mi vida, ¿no? Pero, pero tuve la fortuna de que la vida puso en mi camino a personas que sabían mucho, algunas de las cuales han cruzado al otro lado y han vuelto, y esas experiencias para mí fueron tremendamente salvadoras, porque lo primero que como madre te preguntas, yo creo, es dónde ha ido, dónde está, cómo está. Y cuando alguien que ha cruzado te cuenta cómo está, dónde ha ido y demás, y luego ya empecé a meditar muy profundo, a estudiar, a leer muchísimo. Y ya, yo tengo conexión con mi hijo, le siento, pero ha sido, creo que a raíz, mm, de elevar mi vibración, de entenderlo y de salir del sufrimiento, que no del dolor, porque el dolor siempre está. Este sábado pasado era su cumpleaños y fue un día complicado y no te extrañes si se me saltan las lágrimas en algún momento, Sí. porque no soy un robot, soy humana y le echo mucho de menos. El sufrimiento, Pero sí que el sé sufrimiento siempre es que está opcional, aquí. ¿no? El sufrimiento siempre es Perdona, opcional. Que el sufrimiento siempre es opcional. sí, sí, sí. Y también quitar de lado un poco el victimismo, porque sabes que no te sirve de nada y porque las personas de tu alrededor tienden a meterte ahí por cuidarte, no es que lo hagan a propósito, pero intentan darte ese papel y hay que intentar salir porque es un terreno pantanoso que no ayuda a recuperarte y a ampliar tu visión.
Yo siempre diferencio un poco el hecho de que hay que diferenciar dos partes, ¿no? Una es la parte humana, que realmente es una auténtica putada, ¿no? El tema este de la parte humana, y la otra es la parte, digamos, trascendental, ¿no? En la parte humana, pues evidentemente siempre están en nuestro corazón, siempre está en nuestro pensamiento, y bueno, y de alguna manera, pues siempre pensamos un poco el, bueno, pues que ahora tendría tal edad, en fin, estas cosas, circunstancias que se ven, ¿no? Pero la parte espiritual siempre sabemos que es un para qué profundo, ¿no? Es decir, cuando ya más o menos logras entender que vinieron para una misión concreta, con misión en cada caso diferente, ¿verdad? La circunstancia cambia, ¿no? Es decir, ya vives de diferente manera. Sí, sí, porque además todo lo relativizas. Es cuando empiezas realmente a vivir y a vivir en la coherencia que yo te comentaba antes. Porque en lugar de ir así por la vida, es que se te abre un mundo. Ujú. Y dentro de ser humanos, pienso que tenemos que elevarnos, ya que tenemos esas herramientas, ¿no? Y ese conocimiento y no tener que darnos miedo el aplicarlo en el día a día. Y yo a veces, bueno, pues cuento experiencias o cosas que me ocurren y es con mi propia familia. A veces me ha pasado que me digan cosas como, bueno, o sea, a ti esto te ayuda, como un poco de, bueno, está un poco pirada, ¿no? Con esto, pero no es así. Yo creo realmente que están aquí, que nos acompañan y te dan muchísimas señales. Y justamente tu estado vibracional, tu estado de ánimo, es lo que te permite verlas o no. Es lo que te permite sentir ese amor o no, porque si estás muy hundido, muy mal y muy afectado, es que eres incapaz de sentir nada, ni siquiera eres capaz de sentirte a ti mismo o conectar con tu corazón. Pero cuando empiezas a conectar con esa otra parte que somos de luz, de amor y multidimensional y, como yo digo, una chispa divina, que somos parte de un amor tan enorme que no hay ni palabras en esta 3D para describirlo, es ahí cuando las puertas se empiezan a abrir y cuando realmente disfrutas hasta de esa, un poco de esa relación, ¿no? Porque sabes que es una especie de prueba o de examen y ya lo único que quieres es pasarlo y si puede ser con nota mejor. Bien, bueno, ya sabéis, amigos, que este programa lo digo para las personas que nunca han participado en este espacio, tanto en Facebook como aquí en Zoom, que este programa es participativo, ¿no? O sea, con lo cual quiere decirse que no nos limitamos a que, bueno, Beatriz y yo charlemos sobre todo ella, pero que también vosotros podéis preguntar, podéis compartir, podéis contar experiencias o podéis, bueno, aportar alguna cosa que sí nos sirva un poco para todo, ¿no? Es decir, siempre es interesante las aportaciones francamente son interesantes siempre. Si este espacio lo veis en YouTube, pues también tenéis la oportunidad después de poder preguntar o compartir alguna cosa y yo, pues en la medida de lo que sepa, la responderé o se la pasaré a Beatriz para que responda a ella, que seguro que estará encantadísima, ¿verdad? Oye, Pues Beatriz, antes has hecho una referencia muy activa al tema, has hecho varias referencias, ¿no? Una es a las personas que con su buena fe intentan decirte cosas que en el fondo muchas veces, pues, hombre, agradeces y tal, pero no siempre es la palabra más que uno necesita, ¿no? ¿Cómo tú plantearías un poco la circunstancia en el cual cuando yo, por ejemplo, veo, cuando acudo a yo diré, algunos entierros, ¿no? Veo un poco las palabras, un poco de compromiso y tal, ¿no? Y realmente yo creo que eso, creo que está de más, ¿no? ¿Cuál crees tú que sería la forma más adecuada de acompañar a esa persona que está viviendo pues un momento personal o físico un poco complicado, ¿no? Pues mira, yo creo que las palabras acompañan muy mal y muy poco, en general. Ujú, Creo que lo que más reconforta es un abrazo, es el contacto físico, un abrazo dado con todo el corazón y con todo el amor. ujú, Yo aseguro que llega muchísimo más a la persona que cualquier palabra que se pueda decir, porque en ese momento es que no hay palabras, ujú, ni de consuelo ni para describirlo. Y lo que creo
queremos sentir es ese apoyo, ese amor, ese cariño de te estoy acompañando, estoy a tu lado y comparto tu dolor. Y, y no hay que decir nada, hay simplemente que estar. Y estar, porque por ejemplo luego también yo me he encontrado situaciones en las cuales a mí me gusta hablar de mi hijo. Mm, y hay personas que se sienten incómodas cuando hablamos de una persona que ya no está. Y eso es muy doloroso porque es como si hicieran que nunca ha existido. Y en nuestras vidas esas personas no solo han existido, es que siguen existiendo, siguen estando en el corazón, en el recuerdo, en lo que sentimos, en el amor. Entonces, para nosotros es importante mantenerlas vivas, pero sin el drama, no sin hablar de lo que pasó, sino realmente hablando sobre la experiencia, sobre el amor que nos han dejado, sobre las cosas que hemos compartido y vivido. Em, entonces yo siempre animo a que se abrace, a que se toque, a que se dé ese apoyo físico a la persona desde, si además es que si lo haces desde el amor, no desde, ay, ¿qué le voy a decir? Madre mía, y ahora, no, vete abierto de corazón, da un abrazo, una sonrisa, una caricia, vale más que mil palabras y acompaña a esa persona en lo que ella necesite en cada momento. Sí, me encanta siempre decir, estoy para lo que me necesites. Si necesitas algo, llámame. Es decir, un poco lo que yo suelo decir más que pues, el pésame, que si necesitas algo, aquí estoy, ¿no? Es decir, yo me pongo a tu disposición. Punto, ya está. Eso es lo que más o Si no menos vas a creo yo. estar, y si no vas a estar, no lo digas, que no hace falta, porque también hay personas que lo han dicho y después eso es un dolor que a veces compartimos en el grupo, ¿no? Y hablamos. No solamente en mi caso, por ejemplo, lo hablaba hace poco con una persona que perdió a su pareja por un cáncer, ¿no? Y ella decía, es que el primer mes estaba todo el mundo. A los 3 meses quedaban 20 amigos y a los 6 meses 10 y a los 8 meses 4. Me refiero, si vas a estar, estate. Y si no, no lo digas, porque realmente en esos momentos nos aferramos a cualquier clavo que veamos, a cualquier apoyo, porque es complicado. Son momentos complicados, en los cuales además hay mucha incertidumbre sobre lo que va a ser tu vida a partir de ese momento. Date cuenta que piensas que nunca vas a volver a ser feliz. No te puedes imaginar pues una reunión familiar en la que esa persona falte, un viaje, una celebración. Entonces de repente es como, a mí Emilio Carrillo recuerdo que me dijo algo precioso que a mí me ayudó mucho a luchar en mi caso porque tengo otros 2 hijos, ¿no? Y me dijo, bueno, eh, tú has perdido a Nacho, que era mi hijo, o que es mi hijo, pero sus hermanos no pueden perder, además, a su madre y a su padre. Vale, correcto. Ujú. Y eso fue un motor también importante en el cual de estar unidos y de comprender nuestro proceso, que no ha sido el mismo, obviamente. No ha sido el mismo el de mis hijos, que el de mi marido, que el mío. Entonces, bueno, apoyarse y también respetar los espacios. Además, quiero recordar que en el vídeo este que grabáis, Emilio Carrillo, Magdalena y tú, habláis de ese tema, ¿no? Porque fue una cosa que me llamó poderosamente la atención, porque yo nunca había caído en el tema de los hermanos, ¿no? Y la verdad es que los hermanos también juegan un factor sumamente importante. Te lo digo humildemente, jamás yo había reparado en ese detalle, ¿no? Cosa que, bueno, pues, bueno, digo, bueno, pues no será mi momento, ¿no? Pero es verdad eso, que no pueden perder también el hermano, ¿no? Que sí es importante eso. Que tus Sí, hijos es no que pierdan a un padre. ellos son muy jóvenes y el proceso y cómo lo asimilan es completamente diferente. Entonces tú también hay que acompañarles y entender que ellos no entienden como tú, ni tienen las mismas experiencias vitales que tenemos a nuestra edad. Y, por ejemplo, en el caso de mis hijos, era la primera muerte que ellos vivían, porque a mi padre no le conocieron, y era la primera muerte que realmente vivían de un familiar. Y pues especialmente duro, que la primera vez
que te encuentras con ellos, sea de tu propio hermano. Además, mis hijos se llevan muy poco tiempo entre ellos, con lo cual estaban muy unidos de siempre. Y Nacho es el del medio, con lo cual era como El punto la intermedio, columna ¿no? vertebral, ¿no? Sí. Y también ha habido que acompañarles y es un proceso que sigue y que seguirá siempre. Porque ya te digo que, bueno, esto es algo que nos acompaña y que siempre nos tiene que enseñar. Nos tiene que enseñar a disfrutar la vida, a vivir en el aquí y el ahora, Sí. a decir te quiero y abrazar a las personas que lo sintamos sin ningún tipo de reparo. A también eliminar de nuestra vida a las que realmente no nos suman, o sea, sin, o sea, con todo el amor y con todo el cariño, ¿no? No hace falta discutir con nadie, pero un poco a sopesar en la vida qué es lo importante y qué es lo que a ti te ayuda, ¿no? A ser feliz, a vivir y a evolucionar a mejor persona y a ayudar a otros. Y eso es un proceso que siempre va a estar ahí. Yo pienso que también para todos nosotros Nacho es un motor para ello, que nos hace recordar lo pequeñitos que somos aquí y también nos hace recordar que venimos de paseo. ¿Mm? Entonces ese paseo vamos a intentar que sea lo más agradable posible, hacérselo a los demás lo más agradable posible, que podamos dormir bien por las noches, ser coherentes y disfrutar de una sonrisa, de un paseo, de una flor que nace. No hace falta grandes riquezas para ser feliz. Oye, cuando una persona, bueno, la verdad es que como das tanto juego con tantas cosas para preguntarte, la verdad es que tengo tantas cosas para preguntarte que ya no sé, son demasiadas, ¿no? Porque siempre me das pie a repreguntar, ¿no? Me has hablado un poco cuando una persona percibe eh, que la muerte no existe, o sea, que es un tránsito, como dice Emilio Carrillo, que es un paso de una habitación a otra, o como ese tipo de cosas, ¿cómo cambia la vida según tú? O sea, es decir, el hecho de que uno diga, venga, estoy aquí de paseo, como tú has dicho antes, y bueno, estaré el tiempo que esté, y cuando no esté, pues me iré y volveré si tengo asuntos pendientes. Pero, ¿cómo vive esa persona, digamos, mentalmente esa situación? ¿Cómo cambia un poco esa, cómo cambia la vivencia de la persona? Y me ha supuesto, lo primero, admiración hacia mí misma y hacia cualquier ser humano. Me refiero, porque entonces de repente he visto que somos mucho más poderosos de lo que creemos, somos Ujú. mucho más grandes y creo que tenemos muchos poderes que no tenemos ni idea todavía de cómo usar ni porque esto implica, claro, que esto realmente es un abrigo, somos conscientes de que somos un abrigo y que dentro tenemos otra cosa, o a mí no sé cómo describirlo. Y esa otra cosa, que es la que realmente somos, creo que tiene un potencial enorme que ahora en este despertar estamos empezando a descubrir. La capacidad de amar también, ¿no? De darte cuenta que al final es, todo es amor. Es que es lo único que, lo único coherente que une todo esto es el amor. Y venimos aquí a experimentar otras cosas y a mí me gusta muchas veces en algunas meditaciones, supongo que le pasa a todo el mundo, conectar con el corazón, intentar conectar con ese amor en mayúsculas, que no es enamoramiento, sino ese sentirte uno con todos los demás, ese sentir esa parte tuya que no es física y cuando conectas con ella, realmente aparecen no emociones, sino estados que son maravillosos, que es que te llevan a un momento donde te parece que todo es posible. Y yo ahí es cuando empecé también a conectar mucho con la chispa divina que todos llevamos dentro, ¿no? Y con la lógica que decía Wayne Dyer, que a mí me encantaba, porque, bueno, en esa especie de película documental que, que habla sobre él, que coge un trozo de un pastel y le pregunta a alguien, ¿esto qué es? Dice, un trozo de pastel. Dice, pues eso, es un trozo de este pastel. Entonces, somos un trozo de ese universo, de ese Dios, de esa fuente, como lo queremos llevar. Con lo cual, somos parte de él y tenemos la misma divinidad de él. Somos esa gota que encierra el océano. Y eso me parece
tan impresionante, tan impactante, tan maravilloso, que tenemos que atender a esa idea. Tenemos que atender y vivir cada día siendo conscientes de lo que somos y de todo ese poder que tenemos. Tenemos poder para crear la vida que queremos, para ayudar a otras personas y para ser felices en este camino. A pesar de las cosas que nos puedan ocurrir, porque lo que marca la diferencia es cómo entendemos las cosas o cómo procesamos lo que nos ocurre en la vida. Y cuando empiezas a ver eso, que esto es una obra de teatro, un juego, pero que tiene una finalidad, que es aprender, que es amar y amarnos y disfrutar y ser felices, pues para mí todo cambia. Y yo ya no me tomo en absoluto las cosas como me las tomaba antes, ni los problemas, ni nada. No. Lo he relativizado todo de una manera que puedo decir que ahí empezó mi verdadero camino hacia la felicidad o en la felicidad, porque yo me siento una persona muy feliz. Oye, antes has hablado del caso de tu amiga que falleció su pareja, comentabas eso, ¿no? Eso me da pie a pensarte, porque muchas veces asociamos el duelo después de la partida, ¿no? Pero no tanto antes de la partida. Es decir, me explico. Si tu amiga, la pareja de tu amiga esta, pues tuvo un cáncer, evidentemente fue progresivo, ¿no? Es decir, pero hablamos del duelo cuando se parte, no antes de partir, es decir, en un proceso un poco de enfermedad, ¿no? ¿Cómo eso lo planteáis un poco en vuestras sesiones? ¿Cómo tú eso lo planteas? ¿Cómo crees tú que Hasta ahora, se puede hasta arreglar? ahora he estado muy centrada ahí, pero fíjate, ahora mismo me he apuntado a través de una asociación de Potalos Pais, porque ahora estoy indagando mucho en este ámbito del final de la vida que me apasiona, porque me parecía que me faltaba una parte. Como la partida de mi hijo fue tan repentina, Ujú. cosa que la verdad es que también lo agradezco, porque no tiene que ser nada fácil ver extinguirse a una persona que amas. Entonces era algo que a mí me llamaba mucho la atención. Me parece que me faltaba esta parte de la muerte, de vivirla. Entonces, bueno, después del COVID, todo el tema del voluntariado en hospitales y demás está yendo muy lento, pero yo aspiro a dentro de poco poder entrar dentro de las plazas de voluntariado que hay aquí en Madrid donde vivo. Mientras tanto participo en Dead Cafés que organiza esta asociación y me parece un ámbito muy interesante, ¿no? No, creo que es algo que no se puede explicar hasta que no lo vives, porque yo ahora mismo, yo digo que no tengo miedo a la muerte, pero si mañana me veo en esas, no lo sé. Creo que son experiencias vitales que hasta que no te llega el momento no vamos a saber. Sí que es verdad que el trabajar el duelo nos prepara y nos ayuda mucho, porque todo esto se trata de conectar con la muerte y entender que no es la muerte no es lo que nos han contado, que es lo que tú decías, que es simplemente pasar de una habitación a otra, ¿no? De hecho, para mí es volver al verdadero hogar. Este no es Ujú. un hogar, es otro. Con lo cual, la experiencia es maravillosa si, como dice Enrique de Benito, que es una persona que me encanta y que sabe muchísimo Maravilloso. del final de la vida, Sí. él dice algo que a mí me encanta, que dice que hay que ir preparando el equipaje ya, que por qué esperar al último momento, porque si lo preparas ya, sabes perfectamente el equipaje que te tienes que llevar y es el que te va a servir para ese tránsito. Pero si no, lo vas a tener que hacer en el último momento y vas a meter cosas que no necesitas para nada y te van a faltar otras que necesitarías. Entonces, que es en la vida cuando hay que preparar ese proceso y me parece muy interesante y muy inteligente y muy bonito lo que él ¿Cuál dice. crees, cuál crees tú que sería el equipaje ideal para llevarse cuando nos piramos de aquí? Yo creo que Elizabeth Kubler-Ross lo explica muy bien en cualquiera de sus libros, ¿no? Em, Creo que vivir en coherencia es lo primero, pero el no dejar nada pendiente, que todo haya sido amor con personas, ¿no? El estar en paz contigo mismo, en paz con tu familia y los que te rodean. El dejar un legado, que no quiero decir con esto de la historia, sino de saber que has ayudado en lo que has podido a quienes has podido, que has amado, que has disfrutado la vida
y, y que no dejas nada pendiente en ese aspecto, que has hecho lo que venías a hacer, por decirlo así. Yo creo que ese es el equipaje. Por eso, cuando lo tenemos que preparar es ahora, en este momento, no en el último momento, que para decir, bueno, el día que me vaya me voy tranquila, porque he amado, he hecho de corazón lo que creía tenía que hacer, he ayudado, he vivido y yo creo sobre todo he amado, ¿no? Bueno, he amado y me he amado. Y me he O he amado, amado. ¿no? Es muy importante el amor hacia uno mismo, importantísimo en este camino también. Oye, tú utilizas en tus respuestas, utilizas mucho una palabra que es coherencia. ¿Qué es para ti la coherencia, Beatriz? Bueno, yo lo puedo decir como yo lo veía, porque yo antes Me parece me- bien, sí. meditaba, meditaba por las mañanas, me iba, creo que había ido a un retiro, me hacía cursos, pero luego en el día a día, en el trabajo combatía, Ujú. salía a la vida a luchar, a controlar, a dirigir, ¿no? Para mí la coherencia es dejar a esta de aquí un poquito fuera, bajar al corazón, ponerte al servicio del corazón y en lugar de luchar la vida, fluir con ella, respetarla, confiar, confiar en la vida y en ti y en que todo lo que ocurre es para algo y entonces pues todo lo que ocurre, aunque sean pequeñas cosas y a lo mejor no entiendes, pues confiar en que la vida te da las herramientas, los momentos, las situaciones para que hagas el camino que debes hacer. Entonces, a veces, en lugar de frustrarte cuando algo no sale como tú quieres, pues para mí la coherencia es aceptarlo y en esa nueva situación, pues disfrutarla, cambiar el rumbo, cambiar las velas y coger el viento que en ese momento sopla y a ver dónde nos lleva y confiar en que nos va a llevar al mejor puerto posible. Oye, ¿cómo cambia la vida cuando uno cree en la vida? Perdona, ¿cuándo cambia la vida? ¿Y cómo cambia la vida? ¿Cómo le cambia la vida a una persona cuando tiene coherencia y fe en la vida? Pues cambia totalmente. Y ojo que no es tampoco un camino fácil, ¿eh? Porque creo que culturalmente y toda la educación que llevamos, pues hace que muchas veces nos planteemos, nos volvamos un poco locos de cuál es la forma. Pero siempre que miremos hacia adentro, pues lo vamos, porque también haya pasado, ¿no? De muchas personas decirme, bueno, ya, es que esto que te ha pasado, a ver, ¿por qué? ¿Por qué te ha pasado? No sé, racionalizar todo. Y claro, eso es como lo que nos han educado, ¿no? Que hay que vivir. Y yo ahora lo que procuro y lo que me resulta o ha resultado más complicado es realmente vivir todo el tiempo desde el corazón y demás. Pero cambia muchísimo porque, pues eso, dejas de ser víctima, dejas de luchar, te adaptas y es como si te llevase también a vivir el aquí y el ahora. Porque ya no te frustras si algo no sale como tú querías. También ves que cuando una puerta se cierra, se abren otras cinco. Me parece bonito, me parece que entonces la vida te empieza a sorprender. Y también ha sido la manera en que yo he visto que había milagros en la vida. Me parece que ahora tengo casi a diario cosas milagrosas. Antes creo que no los sabía ver, pero porque me marcaba un objetivo, era Mazo y Aries, y era como una flecha y hacia adelante, ¿no? Sin mirar atrás y muy lanzada. Ahora no, vivo desde el sosiego, desde la calma. Lo que más me importa es estar yo bien y valoro mucho cada instante de paz, de tranquilidad o de disfrutar con las personas sin mayores preocupaciones. Tú utilizas también mucho tú utilizas palabras como los milagros, ¿no? Los milagros tú lo has dicho varias veces, ¿no? Tú has dicho los milagros varias veces. Lo de los milagros lo has dicho varias veces, ¿no? ¿Tú crees mucho en los milagros? ¿Tú crees Totalmente, que, porque creo que, estar aquí es un porque milagro? creo que es que la vida ya de por sí es un milagro, si lo piensas, ¿no? Pero nos pasan tantas cosas que son.
como pequeños milagros o grandes milagros cada día, personas que aparecen en tu vida, momentos, circunstancias, señales. Para mí todo eso es un milagro, vamos. Eh, no lo sé. Para mí, pues cada vez que pido una señal y aparece, que aparecen, en especial alguna de mi hijo que he tenido inmensa, ¿no? Pues es que me dan ganas de llorar, pero de felicidad, es que son milagros, claro. Bueno, mi correo electrónico es los milagros son posibles. Ay, mira, pues sí, yo creo firmemente en, en los milagros. No sé si la palabra es la más adecuada, porque a veces me lleva un poco un poco hacia la religión, ¿no? Pero bueno, creo que sí, estas cosas que nunca jamás esperamos o que creemos que no son posibles y resulta que acaban siéndolo, pues me parece precioso y me parece que ocurren. Pero hay que creerlo. Como decía un amigo común nuestro también, Joaquín Martínez, me dijo una vez, espérate si digo bien la frase, que no hay que ver para creer, sino que hay que creer para ver. Ujú. Y me parece que es así. Cuando crees que todo es posible, pues lo imposible ocurre. Oye, fíjate, Beatriz, cuando has dicho lo de Joaquín, eh, sin indagar mucho, tenemos varios amigos comunes. Es O sea, verdad. sin meternos en berenjenales, ¿no? Sin meternos en berenjenales, ¿no? Joaquín, Emilio Carrillo, ¿cómo se llama? Maravillas, ¿no? O sea, pero Juan es... José López, le conoces tú, ¿no? A Juan ¿Perdón? José López. Juan José López también creo que era amigo tuyo, ¿no? Ah, Juan José López, efectivamente, Juan José López también, sí, de Cartagena, efectivamente. O sea que, bueno, pues que también, sí, hace unos años lo entrevisté y también quedó muy a gusto, me acuerdo. Fue una entrevista maravillosa, me acuerdo. Una charla Bueno, maravillosa. de Una hecho, charla, Juan José López tiene un libro maravilloso sí, que se llama Siguen a nuestro lado, que habla de casos de padres e hijos, sí. padres que pierden a hijos, que es muy especial y muy bonito. Y yo lo recomiendo no solo a aquellos que hayan perdido hijos, porque él habla mucho sobre que siguen aquí. De hecho, él dice que es muy bonito que cuando brindemos por ellos, que no brindemos mirando al cielo, que brindemos mirando a los lados porque Están aquí, están están aquí, aquí. están en nuestro lado izquierdo, casi siempre, vamos. En el Entonces, bueno, izquierdo o en el pues derecho, vamos. ¿Eh? con el trabajo tan maravilloso que hace, ha ayudado a muchísimas familias, a muchísimos padres, y desde aquí le mando un beso porque es otro ser humano extraordinario que también vivió una FM, con lo cual ha ido, ha vuelto y también sabe mucho de todo esto. Sí, cambia también, las ECM también cambian la vida, me cambian la vida también. Son experiencias maravillosas. El, son experiencias maravillosas. Bueno, aquí y ahora, vivir el presente. El, si las personas un poco despistadicas vivieran más un poco el aquí y el ahora, estuvieran más presentes en el momento, ¿cómo crees tú también que su vida sería más adecuada, más próspera o diferente, ¿no? Porque muchas A veces ver, eh, pero tendemos a pensar, tendemos a pensar en la parte negativa, pero también tiene sus partes que son de aprendizajes, ¿no? Es decir, yo puedo hablar de mi experiencia, porque claro, luego cada uno, pero yo paso y he pasado, y seguro que pasaré, problemas de las 3D, de esos que antes a mí me quitaban el sueño. perdón, sobre las tres G, Que he vivido, vivo y de problemas de la 3D que llamo yo, de la Matrix, que antes me quitaban el sueño, ¿no? Ahora ya no, ahora ya nada me quita el sueño porque todo de verdad confío muchísimo. Una amiga también me dijo hace poco yo tengo claro que a mí Dios no me ha traído hasta aquí para fastidiarme. Y es verdad, no estamos aquí, estamos para aprender. Y creo que es muy importante porque cuando vives el aquí y el ahora, te rindes a la vida y te rindes a la confianza. En la vida y en ti, porque creo que es muy importante también confiar en ti, en que tú tienes las herramientas adecuadas y la capacidad de salir de cualquier situación, pero mirando hacia adentro, no hacia afuera.
Y eso es lo que es vivir aquí y ahora. Y de repente las puertas se abren, las soluciones aparecen y la vida te sorprende con milagros. Entonces Ujú, creo que es muy importante mirar hacia adentro, conectar con el corazón. Creo que creo de verdad que la muerte, entender la muerte ayuda mucho a esto, a disfrutar al máximo la vida. De hecho, en esta charla hablamos a la que tú te has referido con maravillas, hablamos de un tema que a mí me apasiona porque creo que la historia de la humanidad cambiaría completamente si no tuviéramos miedo a la muerte. Porque cuántas guerras se hubieran evitado, cuántas invasiones y demás, donde las personas han dado lo que tenían por el miedo a morir. O sea, la historia de la humanidad sería completamente diferente. Entonces, para mí creo que es muy importante y muy vital. Respetarlo, ¿eh? No quiere decir que de repente la juguemos con nuestra vida. Nuestra vida es un bien muy, muy preciado y tenemos que cuidarla. Pero, pero que veamos con naturalidad la muerte, igual que vemos el nacimiento. ujú. Que también tiene que ser terrible cuando estás esos 9 meses en la barriguita, no nos acordamos, pero y de repente tienes que salir ahí por un agujero negro y no saber dónde vas. Y empezamos a vivir, bueno, pues ahora parece ser que además el túnel es blanco, muy blanco, que nos esperan personas queridas, y sobre todo si estamos en paz y si creemos en ello, y empieza otra parte de nuestra vida. Tú sabes quién define muy bien eso, es Lola Aparicio. Lola Ay, me Aparicio, encanta Lola. La eh, mando un beso también desde aquí, que ¿eh? la conocí hace poco, Es un una cielo, mujer maravillosa es un y cielo. también haciendo una labor enormemente buena para el conocimiento y la Es un pérdida del cielo. miedo al amor. Además, siempre dispuesta. Yo la llamo tal, Lola, vamos a hablar. Mira, tengo libre tal día. Bueno, vale, pues sí, sí, o sea, siempre dispuesta. Si a lo mejor he hablado con ella a lo mejor 10 veces en toda mi vida, quiero decir profesionalmente aquí en programas y tal, siempre, 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 nunca me ha dicho que no. Jamás, Yo de nunca. hecho tengo aquí su libro, que va el siguiente de la lista para leerlo, porque estoy leyendo ahora uno que también lo recomiendo, maravilloso, de Anita Morjani, de Morir para vivir, ¿cómo es? Morir para ser yo, o algo así, pues la segunda parte, que es ¿Cómo se ¿y llama si el el libro? cielo? Anita ¿Cómo se Morjani, llama la autora? Anita Morjani, que es una hindú, que es Morir para ser yo, es el primero Vamos, que es muy famoso. Pero ha escrito un segundo que tenía muchas ganas de leerlo y que me está fascinando, que es ¿y si el cielo fuera esto? Creo que se titula. Y es un poco como ella tuvo una SM y muy potente y entonces hace un balance de cómo se ha traído todo lo que ha aprendido ahí para vivir al aquí y el ahora y ayudar a otras personas. Y es un libro de verdad precioso donde nos dice un poco lo que estamos hablando, que se puede traer el cielo aquí y se puede vivir aquí, que no hace falta muchas veces pasar al otro lado para realmente ser felices aquí y encontrar ese trocito de cielo. Y yo lo recomiendo también. Y en cuanto acabe este, voy con el de Lola, que lo tengo ahí. ¿Sabes que una cantidad enorme de personas, eh, casi todo el mundo que han tenido ECMs, yo he charlado con muchas personas, ¿no? Pero todos se dedican a lo mismo. Es decir, todos se dedican a expandir conciencia. Todo el mundo, casi todo el mundo. De una manera o de otra, ¿no? Es decir, dando charlas, escribiendo libros, haciendo yoga, haciendo meditaciones, haciendo reflexiones. O sea, todo el mundo más o menos siempre tiene, lo denominan muy bien como mensajeros de esperanza. Es el término que se utiliza habitualmente para ese tema, ¿no? Mensajeros de esperanza. Muy, muy bonito el Pero tema. yo creo que si se les permite volver, obviamente es para eso, ¿no? Para Ajá, correcto. dar la luz. Aquí tengo a mi gato, ¿Cómo se llama tu gato? Romeo, él es Romeo. Ah, oh, lo veo. Muy bien. Creo que es la función, claro, por eso vuelven, porque pueden hacer aquí una gran labor. Entonces, pienso que por coherencia son personas con unas cualidades que facilitan que los demás les escuchen y les crean.
Entonces, a mí me parece maravilloso y también a los que estamos aquí, es maravilloso que podamos tener esos testimonios, que podamos leer y conocer esas experiencias de primera mano. Porque yo Además, recuerdo la vez que yo conocí a Emilio Carrillo en persona y, y me daba un poco de apuro preguntarle, pero fue muy generoso y nos contó toda la experiencia, el detalle ujú. o todo lo que me cuenta. Y fue tan bonito, tan esperanzador, ¿no? Y esto fue muchísimo antes de que ocurriese lo de mi hijo. Así que sí, sí, pues son personas que hacen una labor importantísima y más en este momento, ¿no? Que estamos viendo que se está, o por lo menos yo lo siento, ¿no? Que hay una nueva humanidad que emerge, que se está rompiendo un poco con las estructuras antiguas. Y esto me parece precioso y devuelve la esperanza ya a un nivel muy, muy global. Además, volviendo si quieres al tema de las ECMs, yo creo también que hay como, hay un vínculo especial, un vínculo como, y que no se ve invisible, donde une a las personas que han tenido esa experiencia. Hombre, claro, tiene lógica, porque ellos han vivido algo que, ya lo primero es que siempre dicen que les cuesta muchísimo expresarlo con palabras, que no hay palabras, pero ni para describir el lugar, ni los colores, ni las, bueno, no serían emociones, ¿no? Serían estados. Yo creo que emociones es más de esta parte. Y tiene que ser complicado, ¿no? Entonces, también para ellos poder compartir esto tiene que ser importante y alentador. Porque, bueno, también sabemos que hay una parte de la sociedad que intenta tacharles de que eso no, que es de su imaginación o un efecto de un medicamento o demás, ¿no? Que también pues debe ser al principio frustrante y de hecho hay personas que han tardado tiempo en contarlo y en lanzarse a contar su experiencia. Pero está claro que se han vuelto, yo siempre lo pienso, que es porque tienen que hacer una labor importante para todos nosotros. Así que mi eterno agradecimiento y bueno, que ojalá muchas personas o todas nos lo cuenten. Muy bien. Bueno, pues alguna cosa más que quieras compartir, Beatriz, algo más que tú crees que puedes aportar. Ah, bueno, hay un par de comentarios, es que no sé, no sé ni qué hora es. Bueno, hay un par de comentarios aquí en el chat que te los voy a... dice, dice Salomé, es una manera muy hermosa de vivir. Se refería, pues me imagino, a la guía ahora. Dice, a mí también me ayuda mucho a mí me ayuda mucho cuando hay algo a mi alrededor que no me gusta. Pensar que todo está en perfecto orden divino. Muy bien. Sí. Es que yo creo que ni una hoja cae de un árbol hasta que no tiene que caer. Todo ocurre en el momento adecuado y, y cuando consigues que la cabeza no analice todo eso, sino simplemente se vive desde el corazón con la certeza de que eso es así porque es la mejor opción y es lo mejor que puede pasar, pues claro, es una manera en que disfrutas de cada instante y de cada cosa que ocurre de la vida. Es como cuando aparece un problema, yo ya intento no llamarles problemas, siempre digo, venga, una prueba, un desafío, algo que me Un diga, reto. esto seguro que va a sacar algo bueno de mí, va a sacar una parte buena, algo que no conozco o una herramienta que tenía escondida, no lo sé. Procuro tomarme la vida donde, como dice, creo que es Alex Rovira, ¿no? Que dice que los problemas tienen que pasar a ser trampolín. Parece difícil, cuando tenemos muchos problemas encima, pero es una cuestión yo creo que de actitud y de cambiar la mirada. Cambiar la mirada. Qué bonito. Hay una persona que Sí. se llama Trinitario Sala, que es un coach ¿Perdón? maravilloso. ¿Cómo se llama? Trinitario Sala, que es un coach emocional y que también ve ángeles. Él tiene una comunicación estupenda con los ángeles y habla mucho de este cambio de mirada. Y la verdad que es que yo le doy toda la razón, porque yo antes de que me pasara todo esto, cuando decían que cuando tú cambias, todo cambia a tu alrededor, yo decía, bueno, no nos pasemos, ¿no? Los problemas son problemas y demás. Pero no es verdad.
es que realmente cambia todo a tu alrededor, porque cuando tú cambias, te conviertes en ese ser divino, en esa chispa, y entonces todo encuentra sentido y dirección. Solo tienes que dejar que fluya y ver hacia dónde van las cosas. No quiere decir que, claro, que nos quedemos en casa sentados con un té solo mirando por la ventana, pero bueno, todos sabemos hacer como a corriente de la vida, ¿no? No a contracorriente. Y bueno, él habla de los pasos que hay que hacer un poco para liberar estas emociones, que son las que muchas veces nos aturden la cabeza y nos pesa el corazón y nos hace que nos quedemos como, como anquilosados, y entonces solamente es la cabeza, la cabeza, la cabeza. Entonces es una persona muy interesante en cómo explica esta gestión de la emoción que nos pierde un poco a nosotros mismos y nos hace perdernos la esencia. Oye, bueno, he visto que tienes detrás, puede ser a mi derecha, perdón, a mi izquierda, que sea tu derecha, tienes ahí el árbol de la vida, ¿puede ser? Tengo la, no, tengo la flor de la vida La y el flor de la nudo de vida, ¿verdad? Bueno, arriba sí, y arriba y abajo tienes el árbol de la vida, Metatron. ¿no? De Metatron. Metatron. Tengo también a una amiga, Montse Sorlí, que es una gran maestra en geometría sagrada, Ajá. y es un regalo de ella para, porque yo, la verdad es que también cuando pasó lo de mi hijo, mi casa se convirtió un poco en mi templo, ¿no? Que creo que nos pasa, necesitas un sitio como donde sentirte, y es para armonizar y equilibrar todas las energías, y da mucha paz. La geometría sagrada también es, ya te digo que cuando empiezas a abrir puertas, se empiezan a abrir muchas. La geometría sagrada, que es una parte de la esencia de la vida, también es muy, muy interesante. Y también, claro, esto todo te lleva al Merkaba, a ir a otras Bueno, sí, dimensiones, o sea, es que todo no, está relacionado y unido. Y ayer todavía, que venía yo de viaje, escuché una charla de Juan José Benítez, y él decía, cuanto más investigo, más perdido estoy, porque me aparecen más opciones. Y es verdad, creo que para nuestra mente, que es muy limitada, nos queda mucho, mucho por descubrir, pero no pasa nada. Tenemos todo el tiempo del mundo, veremos esta vida y seguro que muchas más. oye, has hablado antes de Los Ángeles. Si no tienes nada mejor que hacer, te recomiendo que escuches un programa que hicimos ayer con Susana Selina, hablando de ángeles y de energías. Pues Pues te paso, encantada, porque claro, me encanta te todos paso los ahora seres si de quieres luz. la grabación, porque te va a gustar mucho, Susana. Te digo eso porque has dicho tú lo de Los Ángeles, ¿no? Pues querida Beatriz, un abrazo grandísimo. Te agradezco de corazón tu participación. Antonio, te lo agradezco yo a ti, de verdad, porque para mí es un placer hablar. Ojalá con mis palabras pueda ayudar a alguien a, a mejorar, aunque sea un poquito, ¿no? A ver esa luz al final del túnel, porque también soy consciente de lo mal que se pasa, lo sé perfectamente. Es muy duro perder a alguien que quieres. En mi caso fue mi hijo, pero puede ser un padre, un hermano. Bueno, es un cambio vital muy importante, muy duro. Y yo también animo a las personas siempre a que pidan ayuda, que hay muchas personas dispuestas a ayudar, cerca de nosotros y no tan cerca. En internet, charlas, libros, pero yo, bueno, cuando digo lo del laberinto, siempre digo que yo he hecho un retiro que se llama el laberinto del duelo. Siempre digo eso, que te encuentras como de repente en un laberinto, ¿no? Y no sabes dónde tirar. ¿Quién, quién, Y yo, quién lo hizo? sí, yo lo hice, de Lo hiciste hecho, tú. Ajá. participó Juan José López, Maravillas de Magdala, un montón de gente, con personas que estaban en duelo. Y yo siempre digo que hay unas ciertas leyes, ¿no? En todos los laberintos. Una es que todos los laberintos tienen salida. No existe un laberinto sin salida. Sí, Otra para mí es que los laberintos están hechos a la medida de cada persona. No hay dos laberintos iguales. Y puede ser un duelo, puede ser, o sea, por una muerte, o puede ser un duelo por otra cosa, ¿no? Bueno, que cuando sales del laberinto no eres la misma persona. Y esa es la función del laberinto, esa transformación. Pero tiene que haber una única norma, y es avanzar, que nunca te quedes parado, que nunca
te quedes lamiéndote esas heridas sintiendo pedir. Como sea, hay que coger fuerzas y avanzar, porque si no avanzas, no aparece la luz, no aparece ese atisbo de esperanza. Y de verdad que hay muchas personas dispuestas a ayudar a ese mensaje, que de verdad que se puede seguir viviendo. Muy bien, pues Beatriz, te invito a que hagamos un día un espacio sobre el laberinto del Dulo. Ah, fenomenal, encantadísima y agradecida. Sí, porque además creo que lo del duelo puede ser un tema es un tema interesante, sobre todo para, bueno, para poder aportar algo de luz a las personas que lo estén pasando un poco chungo, porque siempre asociamos el duelo a la partida de alguien, ¿no? Pero puede haber duelo laboral, físico, mental, de trabajo, que te deje el marido, la mujer, la novia o el novio, el duelo por tener muchas personas que pueden tener una sexualidad que no quieren cogerla o que no quieren tenerla. Hay tantísimos duelos, tantísimas cosas que, bueno, que es increíble, ¿verdad? Vamos a hacer un espacio y yo te Es pasaré días verdad, libres para hacer un programa sobre el duelo. Bueno, espero que me digáis un poco qué os parece lo del duelo, porque me encantaría que me lo dijerais. Bueno, más cosas, más chats por ahí. Pues nada más, María José, gracias a ti, María José. Bueno, y más preguntas también, a ver, en Facebook, porque esto es un... A ver, bueno. Bueno, me dicen en Facebook. Mira, esta es muy buena observación, la de Miren. Dice, qué importante es no quedarse en el victimismo, que sería el camino fácil, porque nadie te va a cuestionar. Esta vida es un continuo aprendizaje y que todos tenemos tanto que aprender. Gracias por vuestros testimonios. Gracias a ti, Miren, ha sido una muy buena aportación. ¿Ok? Beatriz, ¿te has sí, quedado estoy colgada? completamente de acuerdo. ¿Perdón? Hola, no digo que Sí, estoy completamente de estoy de acuerdo, acuerdo. ¿no? Tampoco es fácil, yo creo, es lo único, quedarse en el victimismo. Creo que muchas veces es porque por no saber cómo avanzar, Correcto. por no saber cómo avanzar. Por eso yo animo a pedir ayuda de profesionales, hay personas expertas en duelo, hay personas que hacemos grupos con nuestras. Hay grandes, me he hablado de Emilio Carrillo y Lola Aparicio, muchas personas que saben. Entonces, lo importante es eso, es avanzar para ver esa luz al final del túnel y es un proceso muy interesante, de verdad. Sí. El dolor sigue ahí, siempre va a estar, pero se puede convivir con ese dolor y a veces hasta es como, ole tú, ¿qué te dices? Bueno, pues ole porque sigo viviendo, soy capaz de ser feliz con esto. Y para unas personas es más fácil, para otras personas es más difícil, pero ahora mismo hay herramientas, hay personas y es importante hacerlo porque todas las vidas merecen ser vividas. Muy buena observación. Beatriz, un gran abrazo grandísimo, muy fuerte para ti, muy fuerte, y recíbelo, como dice, de corazón a corazón. Muchas gracias, Muchas Beatriz. gracias, Antonio, y Chao. gracias a todos los que nos han acompañado Chao. esta tarde. Oye, mándame ahora si puedes tu mail para mandarte la grabación, por favor. Sí, sí, ahora te lo mando. Gracias, gracias, Beatriz. Muchísimas gracias, Antonio, Adiós. gracias a todos. Un Bueno, saludo. chicos, que dentro de un ratico, dentro de una hora, os espero si queréis en el otro programa que hago en una emisora en México. Así que os espero. Gracias, chicos, a todos. Un abrazo.